Los periodistas. Hace unos días en algunos diarios europeos, El País, El Mundo, El Confidencial en Internet, Le Monde, algún alemán, no me acuerdo en cuál leí algo, en la Deutsche Welle hay un reportaje en video sobre la ciudad que se construye a las afueras de París para los refugiados. Y lo mismo en Alemania, ¿no? La visita que hace Merkel a esta zona en donde se están construyendo. Y bueno, te dan a entender el hacinamiento en el que van a recibir a los refugiados, no precisamente van a las zonas de la clase media común en Europa, sino van a los alrededores, a la periferia, y no muy bien tratados. O sea, hay quien considera urbanísticamente un riesgo que personas con una cultura, que son inmigrantes que vienen de Europa del Este fundamentalmente, lleguen con costumbres, con tradiciones, con alimentaciones, con cosas muy a su estilo, que no se adapten en la nueva sociedad, en la Europa de hoy día, y que aparte de que van a vivir en la periferia, pudieran generar el hacinamiento a la especie de los cinturones de miseria que se dan en las grandes ciudades como México y como Sao Paulo y algunas otras, ¿no? Río. ¿Qué piensas de esto, Manuel? Es una estrategia que está comprometiendo mucho a la política interior de los gobiernos europeos y que hace una diferencia también con Rusia, ¿no? Con Rusia. Mira, cuando se hizo el planteamiento... Que cada vez me asombra más Putin, ¿eh? Sí. Y ha hecho andar de nuevo la KGB. Sí. Cuando se hizo la revisión del comportamiento de los países de la Comunidad Europea con los refugiados, Angela Merkel hizo un llamado para que los refugiados fueran recibidos de mejor manera de como estaban siendo tratados y que se buscara para ellos áreas de trabajo en donde pudieran no solamente trabajar, sino también poder vivir ahí. Se recurre en el modelo que hasta ahora se ha presentado de vivienda en un error garrafal, que es el error de querer meter a todas las familias en cubículos del mismo tamaño, en donde apenas si tienen espacio para caminar, y esto que para una situación de emergencia te ayudaría, para vivir se vuelve toda una problemática. Es un choque cultural muy fuerte. Muy fuerte. Mira, la experiencia que Francia tuvo al construir después de los años 60 en Francia los primeros multifamiliares, la presencia de una fórmula arquitectónica que parecía muy simple. Bueno, toda la aportación urbanística que hizo Le Corbusier, que está basada en un concepto social, ¿no? Social, muy social, que luego lo copiamos acá con lo de Tlatelolco, Manuel. Sí, pero la inspiración y el modelo es Le Corbusier. Le Corbusier, sí, mira. Este fenómeno fue revisado apenas unos años después de haber comenzado a operar, y fue revisado en los encuentros internacionales que se hicieron sobre el conflicto, manifestación, protesta, como le quieras llamar, de los estudiantes, no solo en París, sino en general en Europa entera. Y son varios de estos... Que son los hijos de los del 68, Manuel. Así de es. esa generación.
los nuevos arquitectos, los nuevos ingenieros que traen las ideas de los grandes constructores del siglo XX, Le Corbusier entre ellos, se encuentran con que los resultados en la conducta de los chicos, de los jóvenes en estos lugares se vuelve no problemática, se vuelve de vigilancia policíaca, porque estos lugares se vuelven los centros de reunión y de acción de las pandillas, que es uno de los fenómenos más impactantes del conflicto del 68 en Europa, la aparición de una cantidad de pandillas de todo tipo y forma que agredían a la sociedad, agredían a la policía, estaban siempre en la disposición de la confrontación, y ellos decían que había que olvidarse del capitalismo y comenzar a orientarse en la búsqueda de valores, principios, recursos Está caliente. que pudieran más o menos resolver la problemática, pero... Oye, Manuel, estos grupos, estas pandillas, como les llamas tú, son los generadores de los grupos de poder emergentes que debutan después en la sociedad política a través de las militancias anarquistas o extremistas en la derecha o en la izquierda. Así es la conformación de la nueva clase política. En el caso de Francia. En Francia, exactamente. En Francia se está configurando toda una nueva realidad de la que no se ha hecho todavía un estudio más serio. Pero Michel de Saint-Pierre, seguramente tú lo recuerdas, por su libro Los Nuevos Curas, en donde hace un análisis muy interesante de estos sacerdotes en ese tipo de... Los impulsores de estos movimientos, claro, ¿no? Los protectores de esos movimientos. Dentro de estos grupos. Sí. De hecho, muchos de ellos eran asesores del grupo o habían estado muy próximos a su nacimiento. Algunos de ellos relacionados con Lovaina, ¿no? Claro. Lovaina es el centro del pensamiento social de la Iglesia en ese momento, y de ahí saldrán unos muy buenos y unos muy malos, y habrán de tomar responsabilidad frente a los acontecimientos. Y lo primero que declaran los intelectuales, católicos o no católicos, en Francia, este tema es un tema ya superado, que discuten sobre arquitectura y sobre los modelos arquitectónicos para los grupos populares. Coinciden la mayoría en señalar que los centros de perversión, los centros de adoctrinamiento, los centros de reclutamiento y los centros de distribución de la droga estaban precisamente en estos nuevos edificios y locales, que era donde se reunían los jóvenes, porque no había dónde reunirse. Es que ahí entra a otro tema que tiene que ver con la teoría del manejo del territorio. Así es. Y eso en Francia se llevó a nivel de doctorado hace muchos años. Así es. En la Sorbona. Y se planteaba la obligatoriedad de los que iban a invertir en los edificios de cambiar la estructura de las habitaciones
para que fueran cuando menos un poco más amplias, estuvieran más habitables, tuvieran centros de distracción en donde pudieran estar juntos dentro de un edificio más o menos bien presentado, con todos los servicios, para que los jóvenes se reunieran ahí como una especie de cafetería de universidad, en donde todos los jóvenes del entorno se reúnen, hablan, discuten, proponen. Que es la derivación, Manuel, de lo que sucedió en el siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX y el XX en una buena parte hasta los 60 y tantos, hasta el 68, con el barrio latino de París. Así es. Que es el barrio donde se reúne el intelecto. Así es. Esta situación, Jesús Manuel, llega a un punto crítico porque los ingenieros y arquitectos que ya habían estudiado el problema desde su perspectiva, les pareció que no había nada más que agregar, que cambiar, que proponer en la construcción, y siguieron adelante con el proyecto hasta que la respuesta social de los jóvenes fue la segunda en importancia después del 68 de los universitarios, porque en realidad es su segundo capítulo. Y ahí los ingenieros, los arquitectos se encuentran con una sociedad de jóvenes que no coinciden con ellos en las presentaciones de los espacios. En las perspectivas del uso. Exactamente. Claro, estamos hablando de que París venía, bueno, no París, Francia en términos generales, pero venían de la Segunda Guerra Mundial, del efecto terrible que dejó la industrialización en las afueras de París, y también de la repercusión años después del cambio del trazo de las grandes avenidas, de la introducción de las obras que Haussmann hizo y que no tuvieron efecto inmediato, sino mucho tiempo después. O sea, pensemos que la Torre Eiffel era para un tiempo y se ha terminado por convertir en el símbolo de París. El símbolo, ¿no?, de París, así es. La gran confrontación entre los intelectuales y los urbanistas, los intelectuales, los sociólogos y los inversionistas en inmuebles, ¿no? Claro, la sociedad inmobiliaria es clave aquí. Frente a estos jóvenes rebeldes, provoca que se acepte por parte del gobierno francés una demanda a los constructores de los edificios, y 3 de las grandes edificaciones ya hechas fueron dinamitadas en París como consecuencia de que eran inoperantes. Eran inoperantes, a pesar de que dejaron sin habitación en ese momento a miles de familias. Todo eso habla de un problema que viene arrastrándose y no se ha querido enfrentar. Samuel Huntington dice que los que vienen reclamando estos espacios porque ya los conocieron, ya los vivieron, ya se dieron cuenta, ya los experimentaron, de lo que significa vivir en un lugar de estos, y por lo tanto están proponiendo otras cosas. Dice Huntington, esto es el equivalente a la frontera de los romanos con los bárbaros, a donde llegan los bárbaros a romper las construcciones militares. Al estilo de Gengis Khan, la política de tierra quemada. Destruir todo el origen, la presencia de cultura antes de ellos. Y salir a la calle gritando: queremos otro tipo de arquitectura, queremos otro tipo de obras.
Pues en México ya se dio. Ya, claro, claro. Y no hace mucho tiempo, y los chamacos tienen razón en muchos de los reclamos que hacen, y me parece que la clase política ha sido muy poco sensible a estos fenómenos para los que debiera tener cuando menos una cultura histórica que les permitiera hacer interlocución con los constructores, con la sociedad, con los rebeldes, porque de otra manera, con una fórmula u otra, acabará la sociedad dividida, y una sociedad en la que se ha dividido todo, y particularmente se ha dividido el poder. Jesús Manuel, esto es clave, sobre todo para lo que está pasando en México. Se ha hecho una transformación mundial en el poder. Al poder puede llegar cualquier gente. No te olvides del libro de Moisés Naim, que ya comentamos alguna vez el año pasado. Así es el poder. Un poco más sobre los cambios, la caída, la transformación de los poderosos con las nuevas formas de tecnología, con las redes, con los cambios que hay, paradigmáticos en muchos casos. Cita uno que tú lo entiendes perfectamente bien, el de ajedrecista, ¿no? Sí, ¿cuántos años se conservaba el campeón mundial del ajedrez? Y hoy día un chamaco de 14, 15 años ha jugado ya por internet con los modelos que se han desarrollado con los grandes campeones de la historia del ajedrez, cosa que antes no sucedía. Por lo tanto, su experiencia es muchísimo mayor, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en donde las instituciones del pasado han perdido, no están perdiendo, han perdido ya su capacidad, y están apareciendo unas nuevas que no a todo mundo le gustan, pero que no tienen en este momento alternativas. Visto bajo esa óptica, como lo estás diciendo, estamos hablando del caso de Francia, pero siempre copiamos mucho los mexicanos lo que sucede en los éxitos de la política de otros países. Las elecciones de Francia, México en el 2018 podrían estar influidas en estos nuevos modelos, donde los jóvenes tienen una participación mayor, y hoy día pareciera ser que la gente votaría más o por una mujer o por un candidato joven. Así es. Mientras los partidos parecen empecinados en lanzar candidatos no solamente ya de mayor edad, sino desafortunadamente con expedientes sobre malos manejos, que de entrada nos dicen que allí va a surgir un conflicto, porque lo que tú necesitas cuando hablas de personas experimentadas es personas experimentadas en la solución de los problemas, no en la generación. Y no en la generación, sobre todo uno de los problemas más serios, que es el problema de la corrupción. Que ese es tal vez el tema central de la discusión de las próximas elecciones, ¿no? Así es. Tan es así que el PRI se ha dado un harakiri, ¿no? Sí, para mí están haciendo maniobras desesperadas porque se dan cuenta de que las nuevas generaciones ya no compran los espejitos y ya comienzan a buscar en dónde están las canicas. Así es. Muy bien. Qué interesante. Hay que leer un poco más ahora sobre los modelos de desarrollo urbano modernos, ¿verdad? Sí, sobre todo la ciudad global. Ajá. Me parece que es un libro indispensable para comprender los temas que estamos tocando y poder apreciar que no importa el color del partido, mientras tenga en la mano como solución una solución equivocada o una solución que se queda corta, las cosas no van a cambiar y le van a salir mal. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Los periodistas.